La sexualidad es una dimensión central en la vida de las personas. Se conecta mucho con nuestra sensación de bienestar, pero también con nuestra autopercepción. Tiene muchas dimensiones que nos afectan para bien o para mal. Es un ámbito del que hablamos muy poco porque culturalmente es bastante tabú, en un país como Chile más aún. Y hay varios elementos que funcionan detrás de tener o no tener una buena salud sexual. Y es, por ejemplo, cuál es el rol del deseo, cuál es como el gran motor que impulsa ese ámbito de nuestras vidas. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el estrés con el deseo? ¿Qué relación tiene el tipo de vida que llevamos con el deseo? Y también aquellas cosas que traemos desde el pasado, a veces traumas o dimensiones difíciles de nuestro pasado, como afectan también el deseo. Para hablar sobre este tema tan interesante, tan central en la vida de todos, es que hoy estamos con la autora de Deseo. Es una sexóloga, ha escrito por supuesto muchos otros libros, se dedica a este tema de manera profunda y hoy está con nosotros Cecilia C. Bienvenida a Sanamente. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Tocas literalmente un punto muy importante de la vida de los humanos en general, pero en la vida sexual de los chilenos este es una conversación recurrente, porque además tenemos estadísticas que hablan de una caída del deseo o una caída de la atracción entre las personas. A veces le echamos toda la culpa a la tecnología, pero la vida en la que estamos es una gran matrix. Estamos muy estresados, muy exigidos. Entonces queremos saber cómo ves tú el escenario hoy para tener una vida sexual plena. Bueno, bastante desafiante, porque es verdad que el estilo de vida moderno no favorece un estado de relajación, un estado de conexión, no favorece el estar presente, no favorece los encuentros reales, también mucho mediado por la tecnología, mediado por el estrés, la incertidumbre, sobre todo, bueno, nosotros en estos países con mucha incertidumbre económica, con mucha dificultad y hostilidad en la calle, situaciones que nos ponen en alerta, que es lo opuesto que necesitamos para un escenario sexual de relajación y conexión. Me encantaría entrar un poco en ese detalle porque si lo llevo a otro ámbito, por ejemplo al parto, efectivamente la alerta es lo contrario de poder Claro. parir bien, porque una cosa está asociada al cortisol, que es la hormona del estrés, y la otra que sobrevivir, funcionar, reaccionar, y la otra cosa está asociada a la oxitocina, y cuando sube una, la otra baja, o sea, realmente no pueden vivir juntas, son agua y aceite. ¿Aquí pasa algo parecido? Sí, justamente tiene que ver con la respuesta de estrés, que es una respuesta simpática, que para poder despertar el sistema opuesto, que es el parasimpático, tengo que poder bajar la alerta, que es muy difícil. Eh, y justamente en estado de alerta, si lo pensamos para la supervivencia, en un estado de estrés, de respuesta de agresiones, la respuesta sexual se anula porque no es adaptativa en ese momento. Entonces es lógico que bajo estrés muchas personas no tengan deseo. Lo curioso es que las mujeres nos apagamos más frecuentemente ante el estrés que los hombres. Y esto para mí tiene que ver con que nosotras vivimos por ahí lo que se dirían estresores de género. Nosotras venimos ya con mayores desafíos que hacen que tengamos mayor vulnerabilidad y con mayores traumas que también lo traes. Digo, Y para hacer un dale, análisis de género de por qué es distinto en unos y en otros, que no significa que los hombres quieran más naturalmente, sino que nosotras ah, tenemos cuestiones de género y contexto que sí influyen. claro, y que están como muy culturalmente normalizadas, que el hecho de que las mujeres estemos mucho más estresadas que los hombres es como normal, porque siempre hacen más cosas que los hombres, y es normal que se hagan cargo de todo, y todo es normal, ¿no? Como, Y es normal que no quieran, ¿no? y Pero no es que no queremos. lo cual estresa mucho más a las mujeres, de hecho. Oye, vamos a entrar un poco en varios de los puntos que trataste. Em, Cuando yo leía la lista de síntomas que eventualmente indican que puedo tener algún tema con mi sexualidad, me reconocí como en 6. O sea, como ¿Ok? que tiendo a creer que tengo una sexualidad plena y sin embargo dice chuta, a veces disociarse durante el acto sexual puede ser un indicador de que uno tiene que mirar algo. Que a veces sientas que es una tarea
Es algo que debería ser una alerta. Ya, háblanos un poco sobre eso, sobre esa lista de indicadores que eventualmente hablan de que tenemos un problema con el deseo y cuánto nos tenemos que aterrar cuando nos reconocemos demasiado en ellos. No, yo creo que lo importante, porque de la mano de la sexualidad se habla mucho hoy por hoy, se tiene menos sexo, como bien decís. Entonces creo que tenemos que ser responsables a la hora de comunicar para no terminar metiendo más miedo o más presión a un tema que ya es muy sensible. Entonces, no todas las personas están, o sea, no necesariamente tenemos que sentir deseo, no es una obligación, no es algo que implica normalidad tener ganas. Hay muchas personas que no tienen ganas o que eligen no tener sexo y eso es perfectamente saludable. Sí, es importante poder hacernos preguntas adecuadas para entender la variabilidad de cada uno, porque el deseo, su mayor característica es la variabilidad. Va a ser distinto de una persona a otra y va a ser distinto en mí misma, en un contexto u en otro. Ya, espérate, Entonces está ahí bueno. acabas de hablar de unas preguntas, porque efectivamente Sí, las preguntas son todo al final, lo decimos los sí, periodistas. hacernos No, preguntas. las preguntas son todo, porque efectivamente yo puedo elegir que para mí, por ejemplo, el sexo no es una cuestión necesaria, pero puedo estarlo eligiendo porque tengo un tremendo trauma o puedo estarlo eligiendo porque de verdad no es una opción de vida. Entonces, me encantaría hablar sobre eso de cuáles son esas preguntas que nos ayudan a pararnos en el lugar adecuado de la, eventualmente tengo que revisar algo o esta es mi opción de vida. Bien, creo que hay un desafío en poder escucharse el cuerpo. Wow. ¿No? Esto que vos decís, la disociación, esa incomodidad. Hay una frase que a mí me gusta que dice que nos vamos a dar cuenta de lo auténtico en el momento que dejamos de hacerlo. Cuando fingimos, cuando hacemos algo por mandato, por otros, tenemos esa incomodidad física. Entonces ahí algo nos dice que no es el lugar en el que tenemos que estar. Hay mucha sintomatología que tiene que ver con experiencias traumáticas que algunas veces podemos reconocer y otras no, y necesitamos ayuda profesional, que tiene que ver con esta disociación, con esta desconexión muy fuerte a nivel físico, con esta sensación de no estoy presente, con fuertes sensaciones de angustia, con fuertes sensaciones estomacales. Hay personas que se descomponen ante una situación sexual, eso claramente es un síntoma que está bueno pedir ayuda. Eh, y también personas que, como recién marcaste, a veces no lo eligen, sino que se vuelve algo más compulsivo, que también está bueno hacer una pregunta ahí. Cuando yo no puedo decidir, sino que lo tengo que hacer porque no puedo lidiar con mis emociones de otra manera y porque no puedo parar. Como hay distintas formas, como más en la hiperactividad o más en la desconexión. Claro, Esto sí tiene que ver ambas con... cosas podrían ser un síntoma, decir, sabes que yo no quiero nada en ningún sentido, o lo quiero todo de una manera como con mucha ansiedad tal vez, ¿no? Sí, con ansiedad, con angustias, hay personas que tienen flashbacks, personas que tienen pesadillas, dificultades en el sueño, todo eso habla de una sintomatología traumática. Y después personas que se desconectan, que no es lo mismo que personas que eligen no tener sexo porque no sienten atracción, porque Claro, deciden, estaba tratando de hacer el eligen porque no les punto gusta. porque a veces la compulsión no es fácil de reconocer y uno ve que, no sé, este hombre o esta mujer son unas máquinas sexuales y les encanta tener mucho sexo con todo el mundo y en realidad están súper, hiper conectados, pero tal vez puede ser un síntoma de lo opuesto. Quería como preguntarte un poco sobre eso, cuando el exceso también es un síntoma. Sí, está bueno instalar esa pregunta porque socialmente vemos que tener muchas ganas es saludable y a veces pasamos por alto situaciones donde se tiene sexo de manera compulsiva sin medir consecuencias o sin poder contemplarlas, o en menor medida presionando mucho a mi pareja, porque yo necesito tener tanta cantidad de sexo y presiono y hostigo y no me doy cuenta que hay un tema para revisar. Siempre tiene que ver con el malestar, con las consecuencias que esa conducta tiene, con los descuidos, si yo dejo de poder cumplir con obligaciones sociales, familiares, vinculares, porque no puedo dejar de tener sexo en todos los ámbitos, digo, ahí siempre aparecen las preguntas. Interesante. Ahora, hablemos un poco sobre qué se hace para tener sexo y no morir en el intento. O sea, lo pienso un poco como,
citando esa película de Almodóvar, la idea de que vivimos en una sociedad que nos tiene en un ataque de nervios. Entonces, efectivamente, no queremos estresar, no queremos sobrecargar más a la gente con un nuevo diagnóstico de que además tiene un problema con el deseo, pero me encantaría cómo tú ayudas a que las personas podamos vivir en este espacio con una cierta Bien. calma y también ir explorando un lugar que podría ser súper gozoso y alegre y descubrir dimensiones nuevas nuestras, etcétera, ¿no? Primero creo que es importante reconocer que hay una cuestión social, porque eso ya nos saca la culpa y que es difícil poder decir, bueno, relajemos, busquemos espacios con realidades que son muy complejas, que tienen que ver con factores económicos y sociales. Entonces, eso está bueno contemplarlo para no frustrar a nadie. Hay un fenómeno social que hace que sea muy difícil. Eh, pero sí instalar la pregunta de, bueno, por ahí no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, también es cómo llego a esa escena, ¿no? ¿Qué registro puedo tener yo en mi día a día eh, para estar más conectada? Porque para mí el deseo sexual tiene que ver con mayor o menor conexión con la propia sexualidad. Y hay personas que esto les sale más naturalmente, como que siempre están más conectadas. Yo siempre digo que tienen eh, el deseo entre las tres, en el ranking principal de sus pensamientos porque lo cultivan, porque lo piensan, porque fantasean, porque lo priorizan, porque lo habitaron durante toda su vida. Entonces es reconocer qué lugar. Yo siempre hablo con los pacientes. Bueno, bien pragmático. ¿Querés tener más conexión con tu sexualidad? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuántas horas trabajás? ¿Cuántas horas dormís? Bueno, ¿en qué momento? Porque después te dicen trabajo 14 horas, duermo 6 y llego a casa y estoy con la carga mental y con las tareas domésticas. ¿En qué momento? ¿Qué lugar le voy a dar? Real. Claro. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bajado Esa a es la práctica. una realidad muy común, o sea que uno trabaja muchas horas y llega a la casa con mucha carga mental, pero por supuesto, como el sexo es un pilar relevante en muchas relaciones de pareja, En muchas eh, relaciones, sí. como que hay un punto donde uno dice, bueno, tengo que abrirle un espacio. Entonces me encantaría Sí. saber cómo se abren esos espacios Bien. Primero, y cómo se saber que entrena un poco la disposición, ¿no? lo tengo que trabajar. Que a veces esta palabra con la sexualidad está mal vista, porque creemos que el sexo tiene que ser espontáneo y natural. Entonces, pensar que lo tengo que trabajar a veces es como, uff, pero yo siempre lo comparo con cualquier otra actividad que hagamos, como comer saludable o hacer actividad física. Uno lo tiene que pensar, organizar, que son, insisto, son palabras que no están asociadas Claro, al pero ¿cómo sexo. se organiza? Porque una cosa es que tú te dejes un horario de tu agenda para tener sexo. Otra cosa es que por Sí, lo que tú dices hay que como que empollar el sexo. El sexo es algo sí. que se manosea, ¿no? En el día, en el pensamiento, en las palabras. ¿Cómo se hace eso? Mira, eso yo creo que depende de la historia de cada uno y de las dificultades de cada uno. Porque si yo estoy desconectada de mi sexualidad, porque tengo mucho estrés, entonces el primer trabajo es, bueno, ¿cómo bajo ese estrés? ¿Qué espacios empiezo a ocupar de conexión conmigo misma para llegar a la escena sexual? De alguna manera. Entonces empiezo con un registro, bueno, voy a bajar la cantidad de consumo de teléfono, voy a tener un espacio al aire libre, voy a hacer un fin de semana en tal lugar, voy a dejarme horas en silencio, sin actividad. Todo eso prepara. Ahora, si yo estoy desconectada de mi sexualidad porque tengo un problema con la relación con mi cuerpo o porque estoy maternando, digo, depende del contexto y la dificultad que yo estoy atravesando, lo que voy a tener que ir acomodando para llegar a eso. Pero porque es entender que el sexo involucra un montón de aristas, que tiene que ver con Suena, la maternidad, con el cuerpo. Entonces, tengo, ¿por qué no estoy pensando en sexo? Y porque estoy pensando en mis obligaciones todo el día. Bueno. eh, ¿Hay algo de eso que puedo acomodar? ¿Puedo empezar a incorporar otro tipo de pensamiento bajando el nivel de estrés y la ansiedad? Hay que claro. hacerle lugar en ese aspecto. Ese Pregunto, lugar está pregunto ocupado. porque en el ejemplo que tú diste de la alimentación y también del ejercicio, no sé, uno hace abdominales. Entonces, no estoy pensando como ¿es un Sí, abdominal, por ejemplo, programarte conscientemente para mandar un mensaje a tu pareja 2 veces sí, al día que tenga otro tono, tenga otra onda? sí. Y fíjate que si lo comparamos con hacer abdominales, los primeros abdominales que hagas te van a costar muchísimo
pero una vez que empieces, porque uno sabe que haciendo el abdominal después se siente mejor. Y con el sexo también pasa, que yo sé que después de tener sexo me siento mejor, pero no puedo llegar a eso. Bueno, en un primer momento me obligo, entre muchísimas comillas, que se entienda la cuestión de incorporar la rutina de ir al gimnasio. Me pongo en la intención, ahí está mejor dicho. Entonces uno dice, bueno, me pongo la intención mañana de mandar un mensaje, de ir a tal lugar, de leer tal novela, de ver tal entrevista, de escuchar tal cosa que me conecta. Pone la intención. Ya, perfecto. Ahora, Después la incorporás y ya te es más fácil, sí, como un totalmente. hábito. Es un hábito que hay que crear. Ahí hay un punto, ¿no? A mí me Ahora, gusta pensarlo así. No para todas las personas, pero muchas personas por ahí necesitan darle esa vuelta. Hay personas claro, que es no, que pues ya lo tienen lo que pasa es que si incorporado. no te queda muy lejos el camino. O sea, si uno llega con el horario en la agenda a tener sexo, no llega. Pero si tal vez trabajaste un poquito durante el día, llegas mejor a ese momento. Es que lo Porque lo planteo tenés más como... disponible, no lo tenés que ir a buscar ahí abajo. Lo empezaste a traer. Me encantaría hablar sobre el deseo y la sexualidad sin pareja. Que es la Bueno, realidad de muchas personas, ¿no? sí. Y me encantaría saber cuál es tu punto de vista. No sé, tal vez llegan muchas parejas, pero tal vez llega alguien que quiere trabajar su deseo y trabajar su sexualidad y no tiene una contraparte. ¿Se puede? No. Sí, sí, porque el deseo es autónomo. Es esto, es esta concepción de entender el deseo no solo como tener actividad sexual con otros, sino en esta conexión con mi cuerpo, con mis fantasías, con la masturbación, con lo que a mí me da placer. Y hay muchas personas que consultan para conectar con eso, más allá de si están en pareja o no, porque reconocen que por un contexto o por su historia de vida estuvieron más alejadas. Y ahí, o más alejados. Se trata de eso, de incorporar los espacios, de explorar, de que tengan información, de que se quiten tabúes y emociones quizás displacenteras que están asociadas, porque hay muchas personas que a la hora de encontrarse a solas sienten asco, sienten vergüenza. No es lo mismo una crianza religiosa, una crianza más conservadora, las secuelas que trae en la sexualidad, todo eso se aborda de manera individual. Cecilia, podríamos estar aquí toda la tarde, pero para ir cerrando, una pregunta. ¿Cuándo yo tal vez necesito la ayuda de un especialista junto a mi pareja? Bien. ¿Qué alertas debería estar mirando? Porque hay veces que hay parejas que se aman mucho, pero esto termina siendo lo que corroe la Sí. posibilidad de estar juntos. Entonces, ¿qué alertas yo podría observar? Es importante saber que la satisfacción sexual impacta en la satisfacción de la pareja. Y tiene que ver con el malestar, no solo físico, porque hay malestares que son físicos, pero también malestar emocional. Digo, cuando hablamos de sexualidad no hay una norma, no hay una normalidad de lo que está bien y lo que está mal, pero sí debemos hacernos preguntas cuando hay malestar, cuando hay peleas, cuando hay uno de los dos que no se siente bien, cuando el diálogo se vuelve difícil, cuando hay rencores. Todo eso son alertas para pedir ayuda. Bueno, y por lo pronto leer el libro tal vez puede ayudarnos a Ayuda conectar un con esa montón. dimensión, ¿cierto? Sí, y muchas parejas lo leen juntos, que también ayuda. Excelente. Ahí te pone el tema de conversación ahí mismo, ¿no? Es más fácil el diálogo a veces con un elemento en el medio. Si te echamos la culpa a ti y lo que escribiste. Cecilia, te quiero agradecer por esta conversación. Muchas gracias. Efectivamente, la vida sexual es una de las que hablamos poco, o hablamos como de las glorias sexuales, pero hablamos poco de las miserias. Y todos las tenemos en tantos espacios distintos. Me encanta hablar de sexo, sobre todo a nosotros, que somos una generación que crecimos en un espacio muy poco amoroso para hablar de sexo. Por lo mismo, lean cualquier libro sobre sexualidad, avancemos sobre estos temas y háganse sus preguntas para que podamos tener mayores niveles de bienestar. Vamos a una pausa y volvemos con más.